El populismo del siglo XXI pretende brindar una solución a los problemas del capitalismo y el sentimiento de desigualdad expresado por el pueblo, adoptando políticas y medidas económicas que limitan la libertad de los mercados de capital, de información y colocan a la concentración de riqueza y poder como enemigo de las masas. El concepto de populismo se adapta perfectamente a climas donde los países viven recesión económica, desempleo, inflación y corrupción en los partidos de turno. El populismo históricamente ha presentado sus ventajas y desventajas. Tiene un impacto negativo en los niveles macroeconómicos y sus consecuencias presentan vívidamente en la realidad política y socioeconómica de los países que la adoptan. El populismo históricamente ha buscado apoyar tiempos de crisis cuando el clima político y socioeconómico de un país está cambiando. Las causales se combinan en inestabilidad económica, gobierno disfuncional y la desigualdad social de manera general. El desempleo y la desigualdad en la distribución de ingresos a pesar del crecimiento económico de un país, una recesión económica que crea tensión en el pueblo y que no encuentra solución al alza del precio y al malestar laboral. La división social es causa y consecuencia, es decir, el pueblo busca un responsable y si el líder brinda esta respuesta como revolucionaria tendría éxito con las masas, atacando y acentuando el resentimiento social entre clases. Entre las ventajas y desventajas del populismo del siglo XXI tenemos ventajas. Nacionalismo, programas de bienestar social, distribución de la riqueza, democracia participativa, plan de pensiones, mejoras en la infraestructura urbana, proyectos de saneamiento, energía, alojamiento, inclusión social y transferencia de conocimiento y tecnología. Entre las desventajas está el excesivo gasto público, división entre clase media y alta, líderes autoritarios que se otorgan poderes dictatoriales, abuso del poder, ataque a la libertad de expresión, delitos por cohecho, concentración del poder ejecutivo, aumento de impuestos y control de mercados. Como control de mercado de productos, se apoya el producto nacional y hay un bajo o un sentimiento de anticomercio internacional. Se controla la salida e ingreso de productos en el mercado, se implementan los subsidios y se nacionalizan las empresas privadas extranjeras. No es una característica general, sin embargo, este control para su éxito debe ser estratégico, por ejemplo en Nueva Zelanda, que no rompió ningún acuerdo de libre comercio, solo se replanteó para que las ganancias fueran para ambas partes. Otro ejemplo es Bolivia, que nacionalizó solo las empresas y los recursos naturales de los que pertenecía el pueblo bolivariano. Bajo una inversión extranjera auténtica, las mismas se mantendrían privatizadas. Para el control de mercado laboral tenemos la eliminación de sindicatos y políticas anti-migrantes. Se controlan las horas de trabajo, salarios y las oportunidades de empleo. Para el caso de Europa y Estados Unidos, el control de migración es prioridad, por el acceso a los sistemas de bienestar y por otro lado proteger los empleos internos. Con respecto al control de mercado de capitales, los gastos públicos son elevados, causando la protección de moneda nacional para el financiamiento del gobierno, la congelación de precios y la inversión extranjera con imposición de licencias y aranceles gubernamentales para su ejecución, provocando debilitamiento de la moneda, fuga de capitales. Por otro lado, bajo la estrategia adecuada se mantienen políticas monetarias que fijen intereses en referencia a la inflación. Como parte del control de la información, el gobierno populista, la apariencia pública y su desenvolvimiento ante el pueblo es prioridad. Controla los medios de comunicación de manera autoritaria, priva la libertad de expresión cuando la imagen de su liderazgo es afectada, una característica fundamental del populismo. Como consecuencias macroeconómicas, tenemos a un Brasil, tras la crisis financiera, mantiene el gasto público y la banca privada proporciona crédito con intereses bajos, alcanzando un crecimiento económico del 7.5% en el 2010. Se redujo la pobreza del 22% al 7%, pero el liderazgo de Lula da Silva estuvo involucrado en corrupción y su éxito fue corto. Venezuela hasta la actualidad, sus políticas de control de capital y fijación de precios resultan en sobrevaluación de su moneda, alta inflación, fuga de capital y aumento de la deuda. Resultados: déficit presupuestario del 25% del PIB y una inflación del 125%. Italia cayó un 5% en su productividad, bajos salarios y un decrecimiento del PIB per cápita.
El populismo del siglo XXI en el Ecuador presentó sus inconsistencias. Proyectos hidroeléctricos como Coca-Codo Sinclair fueron mal implementados y un gasto para el país. Otro ejemplo fue el proyecto Prometeo, que proponía la transferencia de conocimiento y tecnología bajo la contratación de profesionales extranjeros con nulo o bajos resultados en investigación y avances a nivel de educación superior. Sin embargo, el nacionalismo fue reforzado con la campaña All You Need is Ecuador, que incentivó el turismo y mantuvo un 5.3% de aporte al PIB nacional durante el gobierno de Rafael Correa, según el Ministerio de Turismo. Para el caso de Latinoamérica es diferente. El populismo fue de la mano del socialismo y entre países hermanos la migración fue poco controlada. Y hasta la actualidad el control laboral impidió que los empleos en Ecuador se protejan, ya que la migración y la concentración de profesionales de extranjeros aumentó el desempleo de mano de obra nacional. Como conclusiones, el populismo no es un movimiento que caracteriza a la derecha o a la izquierda. Se ha presentado como ideología en diferentes posiciones, por lo que el enfoque del populismo del siglo XXI se sostiene en una plataforma revolucionaria y ataques a grupos elitistas para encontrar un enemigo en común. El populismo del siglo XXI en países de Latinoamérica es un fracaso. Los estudios de este caso expresan que el crecimiento de los países no populistas es del 30% anual en comparación a los populistas. El populismo brinda respaldo y apoyo al pueblo. Es recomendable que todos los gobiernos adoptaran y escucharan las necesidades de las masas. Las ventajas deben ser herramientas que utiliza el gobierno de derecha o de izquierda con criterio de equidad y bajo ética profesional, para que las desventajas de este pensamiento no se diluciden como hechos del populismo actual, sino como factores que se deben evitar. Las soluciones del populismo actual desde el punto de vista de equidad son válidas, porque países como China son un caso de éxito. La disminución de la pobreza y su crecimiento económico nos permiten sostener la eficacia de este tipo de filosofía. Sin embargo, el control de mercados debe aplicarse para ampliar el mercado, no para contraerlo. Muchas gracias.